permita gestionar correctamente el diseño, la compra, la contratación, la compra o la contratación, y también el montaje de los proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos buscando que suceda en los distintos proyectos? ¿Qué es lo que queremos que suceda? Que tengamos una estructura de trabajo ordenada, organizada, que ayude en ese proceso, que ayude en ese proceso. Entonces, vamos a ver algunos elementos, cómo funciona la estructura de trabajo y cómo integra, ¿no? Esta estructura de trabajo Lean con el sistema de entrega de proyectos Lean. Cuando queremos hablar acerca de cómo Lean se puede aplicar en un proyecto, se hace mediante un sistema de trabajo que se llama el sistema de entrega de proyectos Lean, ¿no? El sistema integral de proyectos Lean. Y este sistema se basa en 5 grandes elementos: la definición del proyecto, el diseño del proyecto, el suministro del proyecto, el montaje del proyecto y la entrega y uso del proyecto. Cada uno de estos elementos son iteraciones, ¿no?, de diseño que nos permite pasar a la siguiente etapa, ¿no?, que permite pasar a la siguiente etapa. Y cada una de estas iteraciones me permite a mí desarrollar una parte del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el sistema de entrega de proyectos Lean? A través de una buena gestión de la producción, que se hace a través de las Planner System, y una buena estructura de trabajo, que es lo que estamos hablando hoy en día. Ahorita queremos hablar de una buena estructura de trabajo. Y para eso necesito bucles de aprendizaje. Entonces, esta estructura de trabajo es fundamental para que el proyecto funcione. Si no tenemos bien definida esta estructura de trabajo, lo que va a pasar es que seguimos trabajando con el sistema tradicional, vamos a seguir cometiendo los errores de siempre. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? Primero, vamos a ver, perdón, disculpe, me atoré por acá. Vamos a ver unos elementos importantes. El diseño del proyecto, luego pasa a la compra, luego pasa a la fabricación y luego pasa a la instalación o montaje. Ese es el proceso de trabajo. El proceso tradicional, ¿cómo funciona? Funciona en base a push. O sea, es decir, voy del diseño, con el diseño saco una lista de compras, con la lista de compras paso a la fabricación y de la fabricación paso al montaje. En un proceso Lean, yo tengo que ir en reversa, es decir, ir del final hacia atrás. ¿Cómo funciona? Para yo instalar mi proyecto, ¿qué necesito? Yo necesito que se fabrique. Y para que se fabrique, yo necesito comprar. Y para comprar, yo necesito diseñar. Voy del final hacia atrás. Y vamos a ver cómo cambia este enfoque desde el punto de vista más práctico. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es lo que me genera más trabajo en la instalación? Lo que ocurre es que mientras más partes tenga que instalar, mientras más elementos tenga que instalar en campo, me demoro más, ¿no? Me toma más tiempo, ¿no? Y me demanda más recursos, ¿ok? Entonces, si yo quiero optimizar la instalación, tengo que tener pocas partes, ¿no? La menor cantidad de partes posibles, ¿no? Y que estén dentro de lo que mis recursos pueden instalar. Por ejemplo, si tengo una grúa, no sé, pues de 10 toneladas, entonces como máximo las partes deben pesar como máximo 10 toneladas. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una parte de mayor cantidad de tonelaje, obviamente lo que va a pasar es que voy a necesitar una grúa más grande. Entonces, por eso es importante
pensar desde de atrás hacia adelante. Entonces, yo tengo que fabricar la menor cantidad de partes de menos de 10 toneladas. Ok, entonces mi fabricación tiene que estar alineada a eso. Ahora, para esa fabricación yo tengo que comprar una serie de piezas o elementos. Y eso, les pediría por favor si pueden silenciar los micrófonos para que no haya estoy sintiendo unas interferencias por ahí. Ya, gracias. Y luego con eso tengo que diseñar. Vamos a ver un elemento, a ver cómo funciona esto. A ver, este proyecto, cuando lo analizamos, tenía 1200 ensambles. 1200 ensambles, que son 1200 partes que salen de fábrica y que se van a instalar en campo. Esas 1200 ensambles en el taller, ¿no? En el taller son más o menos 6800 piezas que se tienen que soldar, cortar, soldar, arenar y pintar, ¿no? Para que pasen a la instalación. Esas 6800 piezas en realidad vienen de comprar más o menos 1800 perfiles, ¿no? 1800 barras, planchas, etcétera, que tengo que comprar para que llegue a la fábrica y en la fábrica se corta todos esos perfiles en más de 6800 partes y luego se hagan 1200 ensambles, ¿no? Entonces, ¿qué voy a recibir yo en campo para instalar? 1200 ensambles. Eso es lo que voy a recibir. Entonces, como yo voy a recibir eso, tengo que alinear todo mi proceso a esto que voy a instalar. Entonces, vamos a verificar cómo están distribuidos esos ensambles. Miren, haciendo el ejemplo con el WS que tenía hace un rato, la estructura principal, el pórtico principal, que eran 76 toneladas, en realidad son 56 ensambles. Luego las estructuras secundarias, que son 42 toneladas, son 84 ensambles. Y luego el soporte de la envoltura, que son 30 toneladas, más o menos, estamos hablando de el 20% del proyecto, tiene 1025 ensambles. Y los accesorios son 35 ensambles, ¿no? De 5.2 toneladas. Entonces, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de trabajo? En el soporte de la envoltura. Son 1025 ensambles. Cada ensamble es una pieza que yo tengo que levantarla y empernarla. Entonces, me da igual si es una pieza de 1 tonelada o de 500 kilos o de 5 kilos. El concepto es, lo tengo que levantar y lo tengo que empernar. Desde el punto de vista de instalación, me da igual colocar un atiesador de 50 kilos que una columna de 2 o 3 toneladas. Obviamente los equipos que voy a utilizar para cada cosa es distinto, ¿no? Para la columna voy a usar una grúa, ¿no? Y para el atiesador lo elevaré con un elevador tijera, un manglish, una cosa con el estilo, pero el proceso va a ser básicamente el mismo. Y vamos a usar en horas hombre casi lo mismo. Entonces, mi análisis de planificación no lo puedo hacer en base a toneladas. ¿Por qué? Porque el 20% del peso tiene el 80% de las piezas. Entonces, más bien es al revés. Tengo que pensar en cuántas piezas tengo que instalar y sobre esa cantidad de piezas tengo que planificar. Entonces, yo llevo todo esto a un cuadro de gestión y con eso voy haciendo mi control. ¿Cuántos ensambles tengo en total? ¿Cuántos ya han sido fabricados? ¿Cuántos ya fueron trasladados a obra? ¿Y cuántos ya han sido montados, ya han sido instalados correctamente? Entonces, al tener todos un mismo idioma alineado al proceso de instalación, me es muchísimo más fácil llevar el control de eso y asegurarme de que me entreguen los ensambles que yo necesito
para la instalación. Entonces, ¿qué ocurre normalmente en los proyectos? Lo que ocurre es que tenemos un sesgo. ¿Y ese sesgo viene de dónde? Del presupuesto. Si en el presupuesto me decía que la partida se controla en toneladas, pues todo el mundo empieza a controlar el proyecto en toneladas. Pero el presupuesto es una agrupación de costos. Es una agrupación de costos nada más, que me dice cuánto va a costar. No me dice cómo se va a planificar, no me dice cómo se va a ejecutar, ni me dice qué proceso debo seguir. Simplemente es un dato que tengo yo en mi presupuesto. Si esto es así, entonces, ¿por qué tengo que usar ese dato? Uso el que realmente me vaya a servir para planificar el proyecto. ¿Qué necesito yo para planificar el proyecto? Unitarizar la cantidad de cosas que tengo que hacer en el proyecto. Tener unidades. ¿Cuántas unidades voy a tener en el proyecto para instalar, para colocar, para ejecutar? Entonces, esas unidades deben permitirnos planificar y programar un esfuerzo de trabajo de manera ordenada. Les hago otro ejemplo. Por ejemplo, la cimentación. Estamos acostumbrados a controlar la cimentación en concreto, cero y encofrado, ¿no? Como si yo pudiera vaciar medio cubo de concreto. Yo no vacío medio cubo de concreto, yo vacío una zapata completa. Y esa zapata tendrá una X cantidad de metros cúbicos de concreto. Yo tampoco puedo poner 10 kilos de acero. Pongo una X cantidad de kilos de acero que está dentro de esa zapata. Y el encofrado igual. Entonces, la unidad no son los kilos de acero, no es el metro cúbico de concreto, no es los metros cuadrados de encofrado. Es la zapata. Porque una zapata la tengo que instalar de manera integral, no la puedo hacer por partes, ¿no? Puedo hacerlo, pero tengo que desnaturalizar el proceso constructivo. Entonces, el concepto que yo debo manejar es, debo trabajar con unidades que me permitan planificar y controlar el proyecto. Yo me complico con hojas de cálculo metiendo metrados en metros cúbicos, kilos y metros cuadrados, cuando en realidad no es necesario. Si ustedes van y caminan por el campo y van a hablar con los fierreros y le preguntan cuánto les toma instalar una varilla de 3/4 versus una varilla de media, te van a dar cuenta que el tiempo que ellos emplean para instalar uno del otro es el mismo. Entonces, no depende del peso de la varilla, depende del número de tortoles que tengo que colocar, que tengo que usar para colocar la varilla. Entonces, mientras más puntos de fijación tenga, ¿no? Más puntos de fijación tenga, me demoro más. Y yo hice este ejercicio muy sencillo, ¿no? Me acuerdo que hicimos, era una losa en la cual teníamos una parrilla de acero, ¿no? De media cada, cada 25 centímetros, si no me equivoco. Media cada 25 centímetros. Y luego por ahí nos dijeron, no, es mejor que pongamos 3/8 cada 20. Le bajamos el peso del acero. Y de esa manera nos ahorramos una cantidad de plata. Y yo le digo, ojo, estás ahorrando peso de acero, pero en cuestión de trabajo, te estás aumentando trabajo. Porque en una malla de media cada 25 centímetros, tengo 16 tortoles que tengo que amarrar en una malla de 3/8 cada 20, tengo 25 tortoles que colocar. Entonces estoy teniendo, ¿no? 11 tortoles más. Que prácticamente es más del 50%, más del 60% más de trabajo.
que tengo que realizar. O sea, en mano de obra, ¿no? He aumentado la cantidad de recursos que necesito para hacer ese mismo trabajo. Entonces, no estamos realmente optimizando al pensar solamente en un indicador, ¿no? Hay que estar pensando en la producción también. Y el otro ejemplo tiene que ver con el encofrado, ¿no? El encofrado, otra vez, el encofrado toda la vida lo medimos por metro cuadrado, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tienes de encofrado? No, 50 metros cuadrados. Ya, mira, más o menos es eso. Cuando tú haces el encofrado no es que se mide por metro cuadrado, es por piezas. ¿Cuántas piezas tengo que instalar para encofrar esos metros cuadrados? Mientras más piezas tenga, más me demoro. Mientras menos piezas tenga, me demoro menos. Y es así de simple. No tiene nada que ver que hayan más metros cuadrados o menos metros cuadrados. Entonces, me ha tocado ver ingenieros que dicen, se rompen la cabeza, pero dicen, yo no entiendo por qué en este proyecto mi rendimiento está tan bajo, la gente no produce tan bien. Y es efectivamente porque están usando un mal indicador para unitarizar el proyecto. Entonces, esa estructura de trabajo bien definida me ayuda a mí a poder planificar y organizar mejor. Muy bien, señores. Eso es lo que he querido compartir con ustedes acerca de la estructura de trabajo en línea. Y efectivamente, este aprendizaje va a ser muy útil para la simulación que vamos a hablar sobre el sistema de último planificador, porque cuando hagamos ese taller, vamos a simular la construcción de una vivienda. Y al simular la construcción de una vivienda, vamos a buscar cómo unitarizar, ¿no? Cómo generar unidades para descomponer el alcance y poder planificar el proyecto de una manera efectiva y óptima. Muy bien, señores, espero que les haya gustado este pequeño espacio que hemos querido compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, consulta, comentario, con gusto me quedo unos minutos con ustedes para poder resolver esas dudas. Y no se olviden de que les están compartiendo a través del chat, ¿no? Un link donde se pueden inscribir para que puedan acceder a el sorteo de las becas y medias becas para este taller donde vamos a profundizar sobre estos temas que acabamos de ver el día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, Santi. Por favor, nunca bloqueamos el micrófono. Si tienen alguna pregunta o consulta, lo pueden hacer por el micrófono o si no, por el mismo chat. Nada, por favor, sus consultas. No sin antes decirles de que nosotros siempre hacemos sorteos de becas y medias becas. Ahorita somos 53 personas, 50 personas quitándola a nosotros y tenemos un poco más de 20 registros para el sorteo. Así que por favor, el sorteo es solo para los que están presentes. Vamos a sortear becas y medias becas, becas completas y medias becas. Vamos a tener una dinámica nueva, así que por favor, ahorita los que van a participar, llenen el formulario que les están compartiendo en la sala, en el chat de la sala, y bueno, hay una pregunta de Ricardo que dice, buenas noches, ¿también se planificará para sótanos? La pregunta es, ¿cómo planificar en sótanos o si en la simulación vamos a hacer algo que tenga que ver con los sótanos? Ricardo, O sea, acláranos tu pregunta sobre ese tema porque es importante, es decir, porque no creo que una construcción se quede en sótanos, ¿no? no, a ver, para responder a ambas preguntas, este ejemplo que acabamos de ver acerca de estructura de trabajo al link funciona bastante bien en todas las disciplinas que ustedes quieran, se las imaginen. Yo he
hemos hecho ejemplos de todo tipo, de todos los tipos de actividades que se puedan imaginar, y siempre hemos llegado a la misma conclusión. Las unidades que utilizamos para planificar no siempre son las correctas. En movimiento de tierras, muchas veces yo no muevo 1 metro cúbico de tierra, ni de excavación ni de relleno. En realidad lo que se mueve es un camión, ¿no? Entonces un camión tiene una capacidad definida, ¿no? Y se mueven unidades, ¿no? Se mueven una serie de camiones. Entonces se ordena en función a eso. Cuando se hacen sótanos o excavaciones masivas, donde vas a tener muros pantalla, los muros tienen una determinadas unidades, lotes, sectores, etcétera, que se puedan trabajar, y son ciertas unidades que se van a utilizar. Durante la simulación, la casa que vamos a construir no tiene el tema de sótanos, no está diseñado para eso, pero eso no es ninguna limitación, ya que a lo largo de la simulación nos vamos a poder relacionar completamente cualquier cosa que se nos haya ocurrido en un proyecto, y lo vamos a poder ver con mucha facilidad en la simulación. Así que espero que eso pueda resolver la pregunta para Ricardo. Hay Aquí va otra otra consulta. pregunta. Sandro nos dice, consulta, ¿qué opinas con la formatería de las herramientas que ahora veo que han metido metrados, demás cosas, en vez de ayudar al equipo? Me he dado cuenta que se complican. Tuve otras experiencias en empresas pioneras de aplicar las planner, todo era sencillo, pero ahora veo que las nuevas empresas pareciera que están aplicando. Mira, no es que están aplicando mal, o sea, cada empresa va a tener algún estándar o alguna forma de cómo manejar las herramientas que utilizan. Mi experiencia, ¿cuál es? Las cosas tienen que ser simples, tienen que ser muy sencillas para que lo entiendan los obreros, ¿no? Porque al final el objetivo de esto no es que yo llene un formato para un ingeniero. Yo estoy planificando una actividad para que lo ejecute un obrero. Entonces tengo que asegurarme que lo que yo haga sea lo suficientemente fácil y digerible para que mis obreros lo puedan ejecutar y me puedan entender, ¿no? Me puedan gestionar. Entonces, si tú vas por el campo y le dices, ¿cuántos kilos de acero has hecho el día de hoy? Le preguntas al obrero, el obrero te va a mirar y te va a decir, no sé. Y tampoco voy a agarrar una balanza para medir el acero. He hecho tantas varillas, te dirá, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa visión. Ahora, el hecho de que en el formato ponga o no ponga el metrado, le haga o no haga el cálculo, depende básicamente de qué necesito yo controlar. En algunos casos, si yo necesito controlar. Todo esto de acá que acabamos de ver, al final va a una hoja que está bien formateada y que conforme voy poniendo los ensambles me calcula las toneladas de acero, que al finalmente esas toneladas se las paso en la valorización porque así me va a pagar el cliente. Y no tengo que, y no tengo que renegar por hacer ese cálculo. O sea, igual lo voy a necesitar, ya sea para cobrar, para valorizar, para facturar, para algo lo voy a necesitar. Entonces, si te lo están pidiendo en la empresa, en algún lugar, es porque lo necesitan para algún proceso interno de la empresa. Ahora, ¿qué cosa es lo que el obrero necesita? Eso sí tienes que asegurarte que también esté. A veces nos preocupamos por el proceso administrativo, ¿no? Por toda esa parte, y el obrero que él se las arregle, pues total, él es el que, él va a chambear. Entonces, ahí perdemos un poquito el enfoque, ¿no? El enfoque es lograr planificar para que mis obreros lo puedan ejecutar correctamente. Entonces, esa es la visión que tenemos que plantear. Espero, Sandro, eso pueda haber respondido la pregunta y no haya confundido, no haya generado más confusión. Gracias, gracias, Sandro. Bien, si no hay, ¿Alguna si no hay, otra pregunta? Disculpa, Santi. tranquilo. O todo ha estado muy claro o no se me ha entendido nada. Así que... Creo que tu micrófono está apagado. Nada, por favor, con toda confianza, salgan de dudas. No sé, yo estoy viendo acá a Richard Wilson, si no sé si tienes consultas, dudas, Antonio Bellota,
Carlos Andrés Letona. Estoy mencionando algunos que conozco, que participan en estas actividades. Buenísimo. No, Ok, por ahora no, más bien adelante, adelante. muy claro, Santiago. Muchísimas gracias por tu aporte siempre y a José por estar siempre abiertos a compartir que la filosofía Lean, que es una digamos, de las convicciones que hay que tener para que esto sea masivo. Muchas gracias, Manu. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Richard. Gracias.